Hallelujah. All right. So we've been talking about the fact that we are going to face judgment and what that will look like. Muy bien, hemos estado hablando acerca del hecho de que vamos nosotros a enfrentar un juicio y cómo va a ser eso y cómo va a suceder. And so now we're going to talk about how to make sure when we face judgment it turns out good. Y ahora lo que queremos ver es cómo es que para ese día del juicio nosotros podamos terminar bien. Okay? All right. First, let's look at Psalms 139, 13 through 18. Veamos rápidamente Salmos, el capítulo 139. Salmos 139, versículos del 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Okay, also I want you to look at Jeremiah 1, verse 5. Vayamos a Jeremías 1, versículo 5. ¿Lo tiene? Muy bien. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Okay, so both of these tell us two things. Así que ambas de estas escrituras nos dicen dos cosas distintas. God knew you were coming, Dos cosas similares, perdón. Dice que el Dios sabía que tú ya vas a venir a este mundo. that He had a plan for your life, Que Él tiene un plan para tu vida. and that you had a calling before you were ever born. Y que tú ya tenías un llamado incluso antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Your calling was not based upon whether you were good or bad. Tu llamado no estaba determinado por cuán bueno o malo ibas a ser, It was based on the fact that that's what He called you. sino que estaba basado en el hecho de que Él te estaba llamando a hacer eso. And so knowing this, you have a responsibility to get before Him and talk to Him about what is this purpose. Así que sabiendo eso, tú tienes la responsabilidad de cuando estés delante de Jesús, explicarle cuál fue ese propósito y saber que tenías que vivir ese propósito. What are my days supposed to look like? Y tienes que pensar y decir, ¿cómo entonces se supone que yo debo vivir? What is my calling? ¿Y cuál es mi llamado? Now understand, if God took the trouble to do this for you, Ahora entiende eso, que si Dios se tomó la molestia de hacer esto por ti, it means that you are important significa que tú eres importante and that you are necessary in the body of y Christ. que eres necesario en el cuerpo de Cristo. Because sometimes people get this idea, well, I'm just not that important. Mucha gente tiene siempre esta idea y dice, bueno, yo creo que no soy muy importante. If you were not important, God would not have planned every one of your days. Si tú no fueses importante, Dios no hubiese planificado cada uno de tus días. If you were not important, He wouldn't given you a call. Si tú no fueses importante, Él no te habría dado un llamado. But He did give you a call. Pero te dio un llamado And He did plan all of your days. y planificó cada uno de tus días. It matters that you wake up in the morning. Así que sí importa que tú te levantes en la mañana. It matters that you are here. Importa que tú estés aquí ahora. And it matters on a variety of different levels Y tiene una importancia incluso en diferentes niveles. and a variety of different callings. En una variedad de diferentes llamados.
See, I have a variety of different callings. Yo tengo una variedad de diferentes llamados. My first calling is as a child of God. Mi primer llamado es como hijo de Dios. That's my first call. Ese es mi primer llamado. And I'm going to share a little bit more about that when we get down into how do you know what your call is. Y voy a hablar un poco más acerca de esto cuando hablemos del cómo es que somos llamados. But I have a calling as a child of God. Pero tengo un llamado como hijo de Dios. I have a calling as a husband. Tengo un llamado como esposo. I have a calling as a dad. Tengo un llamado como papá. I have a calling as a minister. Tengo un llamado como ministro. I have a calling as a friend. Tengo un llamado como amigo. Each of these are things that God has placed into my life. Cada una de estas cosas son aquellas que Dios puso en mi vida. The scripture instructs me in each one of these things. Las escrituras me instruyen en cada uno de estos llamados. And then there is a specific plan for my life. Y luego existe un plan específico para mi vida. Now, all of those callings I ministered just now Todos esos llamados los estoy ministrando ahora. apply to each one of you. Y todos esos llamados que he mencionado aplican para cada uno de ustedes también. You might not be called to be a husband, you might be called to be a wife, Tú puede que no seas llamado a ser un esposo, pero eres llamada a ser esposa. but it's the same thing. Pero es lo mismo. Each of those roles that we have wisdom from God in how to live them. Cada uno de esos roles que Dios nos está encomendando, tenemos la suficiente sabiduría como para hacerlas. Now, for several of our callings, it would be what we call the general will of God. Para cada uno, para diferentes tipos de llamados que hay y que he mencionado, podemos llamarlos los llamados generales en el cuerpo de Cristo. Like everybody in here is called to be a child of God. Por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí ha sido llamado a ser hijo de Dios. By the way, when I say that, I don't mean that I'm called to be saved. Ahora, cuando yo digo eso, no estoy refiriéndome a que yo he sido llamado a hacer eso. No, that's not what I'm talking about. No estoy hablando de eso. I'm called to spend time with my Father. Lo que estoy diciendo es que yo soy llamado a pasar tiempo con mi Padre, a ser hijo. I'm called into fellowship with Him as a son. Estoy hablando acerca de tener un compañerismo con Él. I'm called to minister to Him. Estoy hablando acerca de ministrarlo a Él. I'm called to receive His ministry to me. Estoy hablando acerca de recibir su ministerio para mí. But the first step in hearing well done is understanding there's already a plan. Pero yo lo que me refiero es que debemos entender el hecho de que existe un llamado para nosotros para escuchar bien hecho. Because if you don't believe there's a plan for your life, you're never going to try to find out what it is. Y si tú no entiendes desde ahora que existe un plan para tu vida, no vas a trabajar en ello. If you do not believe that you're important, you're never going to spend the time seeking God to find out why you're here. Si tú no crees que eres importante, no te vas a tomar el tiempo necesario para buscar de Dios y averiguar más sobre eso. Your attitude is going to be, I really don't matter, Tu actitud va a ser, bueno, yo no soy tan importante, so there's no sense me spending the time, effort, and energy to seek it out. así que no, yo no creo que tenga que poner esfuerzo ni poner de mí para buscar acerca de esto. So you first need to accept that I was born for a reason and God has a plan for me. Entonces lo primero que tienes que entender es que yo he nacido con un propósito y es el propósito de Dios para mí. Go with me to Philippians chapter 3. Vayamos a Filipenses 3. We're going to read verse 12 through 14. Leamos los versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Estamos bien? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So Paul is acknowledging Jesus has laid hold of me for a reason.
Entonces Pablo entiende aquí y dice, Dios me ha llamado a mí por una razón. that I have a purpose and I have a calling. Yo tengo un propósito y tengo un llamado. He accepted that. Él acepta eso, Pablo lo acepta. You know, a lot of times people say, yes, but that was the great apostle Paul. Mucha gente dice, sí, pero ese es el gran apóstol Pablo. That's not me. Yo no soy así. I mean, I'm just not that important. Yo no soy tan importante como él. Let me ask you this. Déjame preguntarte esto. What about Ananias? ¿Qué acerca de Ananías? Ananias was the one that laid hands on Paul to be healed of blindness and to receive the Holy Spirit. Si ustedes recuerdan, Ananías fue aquella persona que le impuso las manos a Pablo y hizo que recuperara la vista. He's only mentioned one time in the scripture. Se le menciona una sola vez en la Biblia. Was he important? ¿Fue importante Ananías? Without him, we would not have had Paul. Sin él, probablemente no tendríamos a Pablo. Mentioned once in scripture. Se le menciona una sola vez en la Escritura. He wasn't an apostle, No era un apóstol, wasn't a prophet, no era un profeta, wasn't a pastor, no era un pastor, an evangelist, or a teacher. evangelista o maestro. It simply says he was a disciple of the Lord. La Biblia dice que él era un discípulo del Señor. But he understood that God had a plan for his life. Pero él entendió que Dios tenía un plan para su vida. He was listening for that plan. Estaba escuchando, atento para saber ese plan. And when God spoke, he fulfilled the Y plan. cuando Dios habló, él cumplió ese llamado. And what's interesting is this. Y lo que es interesante es esto. When I said, what about Ananias? Cuando yo te digo a ti qué hay acerca de Ananías, Many of you sat there and were like, who? muchos se pusieron a preguntarse y pusieron la cara de ¿quién? I saw the look on your face like, He visto a algunos de ustedes que decían ¿quién es Ananías? ¿No? who? ¿Quién es Ananías? But this man that nobody's ever heard of changed the world. Pero esta persona, a la cual no muchos conocen, cambió el mundo. Because he listened and did what God told him to do. Porque él escuchó e hizo lo que Dios le dijo que haga. A simple disciple of the Lord. Un simple discípulo del Señor. If you will pay attention to the Lord can use you in ways you cannot even imagine. Si tú le prestas atención a la voz de Dios, tú puedes lograr cosas que nunca te imaginaste lograr. But Ananias was listening for the Lord Pero Ananías estaba escuchando al Señor, because he understood he was born for a purpose porque él entendía que había nacido con un propósito and that God would speak to him. y que Dios le iba a hablar. So he was listening. Así que él estaba todo el tiempo escuchando. See, I've met many people. Yo he conocido a mucha gente. They're not even listening for God Ellos ni siquiera se toman el tiempo en la molestia de escuchar a Dios. because they don't think they matter. Porque ellos piensan que ellos no valen nada. They love God. Ellos aman a Dios, They're going to heaven when they die, van a ir al cielo cuando mueran, but they don't have an ear listening pero no tienen un oído para escuchar a Dios. because their idea is why would God speak to me? Porque su idea es, dicen, no, ¿por qué Dios me va a hablar a mí? I'm just not that important. No soy tan importante. I'm very grateful that Ananias did not believe that, Estoy muy agradecido de que Ananías no haya sido una de esas personas that he was still listening. y que él seguía escuchando. God has laid hold of us all for a purpose. Dios está siempre pensando en nosotros y nos ha llamado por un propósito. Now, there's something else about this passage that you have to realize. Y hay algo más con respecto a este pasaje que tú tienes que darte cuenta. Your purpose is not going to automatically happen. Tu propósito no va a suceder automáticamente. God's will for your life La voluntad de Dios para tu vida will not automatically happen. no va a suceder automáticamente. And I'm going to prove that as we go along. Y voy a probarte esto mientras avanzamos. But you need to see this. Pero necesitas ver esto. Paul uses words like this. Pablo usaba palabras como esta. He had to be aggressive Él tuvo que ser agresivo in pursuing his purpose. en perseguir su propósito. It wasn't going to automatically happen. No iba a pasar automáticamente. He had to press on. Él tenía que perseverar, He had to lay hold of. tenía que tomarlo, He had to keep going, tenía que seguir avanzando. or else it wasn't going to happen. O de otra forma no iba a suceder.
See, a lot of people have this idea, well, if it's God's will, it'll happen. Mucha gente piensa esto y dice, bueno, si es la voluntad de Dios, va a pasar en un momento u otro. I've had people tell me this all the time. Mucha gente me dice todo el tiempo. Something happens and they say, well, it must have been the will of God. Algo les pasa y dicen, debe ser la voluntad de Dios seguro. It's like, okay, I'm probably going to anger some of you over this, Ahora, probablemente voy a molestar a algunos de ustedes al decirles esto, but I don't care because you need to hear it. pero la verdad es que no me importa porque necesitas escucharlo. You hear this, you hear people say this, Mucha gente dice esto, everything happens for a reason. todo pasa por alguna razón. Yeah, it does. Sí, es verdad, Just most of the time it's not God. pero la mayoría del tiempo no es Dios. And you're accepting it Y tú estás aceptando esas cosas because you think it's God. porque tú piensas que es Dios. There's a lot of things happen. Hay muchas cosas que suceden. How many of you know if I step off of here, I'm going to fall? ¿Cuántos de ustedes saben que si yo pisara aquí al vacío me caería? Everything happens for a reason. Todo pasa por una razón. He fell. Cayó. Must have been God. Debe ser Dios seguro el que quiso que caiga. Wasn't God. No era Dios, Gravity. fue la gravedad. It happened for a reason. Pasa por una razón. Gravity. La gravedad. Everything happens for a reason. Todo pasa por una razón. Yeah, it does. Sí, es verdad. What about Kurt was stupid to step off the stage? ¿Qué si pensamos en que Kurt de repente fue estúpido y pisó el vacío? It was dumb. Fue tonto hacer eso. You shouldn't have done it. No deberías haberlo hecho. Everything happens for the reason. Todo pasa por una razón. Yes, it happened for a reason. Sí, pasó por una razón. I was dumb. Que yo fui un tonto. How many of you know there's somebody else besides God written about in the Bible? ¿Cuántos de ustedes saben que aparte de Dios hay más escrituras de muchas personas en la Biblia? There's somebody evil. De alguien que hizo malas cosas, de gente mala, He causes problems. que causó problemas. The devil. El diablo. Everything happens for a reason. Todo pasa por una razón. Yeah, you could have been attacked by the devil. Sí, pudiste haber sido atacado por el diablo. People have this idea, well, everything happens for a reason. And what they're saying is God must have some purpose in this. Mucha gente dice cuando menciona esta frase, todo sucede por alguna razón, lo que están diciendo es que de repente Dios tiene algún propósito con el cual yo no sé. What is God trying to teach me? ¿Qué está tratando Dios de enseñarme? How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben if I step off of here que si yo piso acá and I fall, y me caigo, God is not trying to teach me about gravity. Dios no está tratando de enseñarme que existe la gravedad? He's not trying to teach me. No está tratando de enseñarme eso. He's not up there saying, let's teach Kurt about gravity. Dios no dice en un momento, vamos a enseñarle a Kurt que existe la gravedad. Let's have him fall. Vamos a hacer que se caiga. He's not even trying to teach me that I'm dumb. Ni siquiera está tratando de enseñarme que soy tonto. I'm going to find that out for myself. Yo me voy a dar cuenta por mí mismo de eso. But until we understand these things, sometimes we're accepting things into our life that are not God. Pero hasta el momento en que nosotros entendamos estas cosas, estamos aceptando en nuestras vidas cosas que no son de Dios. I was talking to a guy one time. Estaba hablando con una persona en un momento, en un tiempo. We were talking about his life. Estábamos hablando acerca de la vida de este varón. And every time something happened, he said, Y cada vez que algo le pasaba, él decía, well, it was the will of God. bueno, pero fue la voluntad de Dios. Must have been the will of God or it would not have happened. Tuvo que haber sido la voluntad de Dios, si no, no hubiese pasado. And I looked at him and he says, you look like you don't agree with me. Y me mira y me dice, me parece que tú no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. And I said, I don't. Y le dije, no, no lo estoy. In fact, I think you're arrogant. De hecho, yo pienso que tú eres arrogante. And he says, arrogant? Arrogante, me dice él. Why would you say that? ¿Por qué pensarías eso? I said, because you're telling me you've never once been outside the will of God, not one moment of your life. Porque lo que tú me estás diciendo es que tú, por tu propia cuenta, nunca te has salido de la voluntad de Dios ni un solo momento. And that's arrogant. Eso es arrogancia.
we do get outside the will of God. Hay momentos en los que nos salimos de la voluntad de Dios. We do. A lot of times people think, well, nothing happens unless it's God's will. Mucha gente piensa y dice, nada pasa si es que no es la voluntad de Dios. That's not true. Eso no es verdad. Here, let me help you. Déjame ayudarte. I brought this up already, but I want you to think about it. Ya mencioné esto, pero quiero que tú lo vuelvas a escuchar y lo sepas. Has the Lord ever dealt with you in your heart not to do something? ¿El Señor alguna vez ha lidiado contigo en tu corazón diciéndote que no hagas algo? The Lord said, don't do it. El Señor te dice, no lo hagas. And you did it anyway. Y lo haces de todas maneras. Am I the only person in here that ¿Soy did el it único aquí anyway? o cuántos les ha pasado? God told me what not to do, Dios me dice que no haga algo and I did it anyway. y lo hago de todas maneras. In my own arrogance, pride, and stupidity. En mi propia arrogancia, orgullo y estupidez. But I did it. Pero lo hago. ¿Cuántos aquí? You just proved to me not everything that happens in the earth is the will of God. Así que tú me acabas de probar y te acabas de probar a ti mismo que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Because you knew the will of God. Porque tú conoces la voluntad de He Dios. told you His will, Él te dijo su voluntad and you didn't do it. y no lo hiciste. How many of you remember a fellow named Adam? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Adán? Was it his will? Was it God's will that he eat of the tree of the knowledge of good and evil? ¿Fue la voluntad de Dios que él comiera este fruto de este árbol de la vida? No. Did he do it? ¿Lo hizo? Not everything that happens in the world is God's will. Entonces no todo lo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios. How many people did God want to save at Sodom and Gomorrah? ¿Cuánta gente Dios quería salvar en Sodoma y Gomorra? That he told them, I get these people together and I will save them. Y él mismo dijo, junten a estas personas y yo voy a salvar a estas personas. There was Lot, Estaba Lot, his wife, su esposa, 2 daughters, 2 hijas and 2 crazy son-in-laws. y dos yernos locos. 6. Habían 6 personas. God said, get these 6 and let's get out of here. Dios dijo, tomen estas 6 personas y sáquenlas de ahí. He was willing to save the 6. Él estaba dispuesto a salvar a estas 6 personas. How many got saved? ¿Cuántas de estas 6 personas se salvaron en realidad? Not everything that happens is the will of God. Entonces, no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. When Jesus shows up, Cuando Jesús vino, one of the things he said to the city of Jerusalem, una de las cosas que él le dijo a la ciudad de Jerusalén, you can look it up for yourself. puedes verlo por ti mismo. He said, how often, Jerusalem, Jerusalem, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, how often did I want to gather you ¿cuántas veces he querido reunirlos y juntarlos? as a mother gathers her chicks? Como esta mamá gallina junto a sus polluelos. But you would not allow it. Pero tú no me lo permites. What was he saying? ¿Qué es lo que está diciendo? This is my will. Esta es mi voluntad, But it never happened. pero nunca sucedió. Yes, everything in the earth happens for a reason. Sí, es verdad que cada una de las cosas que pasan en la tierra es por alguna razón, But that doesn't mean the reason is God. pero eso no significa que la razón sea Dios. And if the reason isn't God, Y si la razón no es Dios, you need to fight back. necesitas enfrentar eso. Paul says, I know Jesus laid hold of me for something, Pablo dijo, yo estoy seguro que Dios me eligió a mí por alguna razón, but it's not going to happen pero no va a suceder unless I press into it, a menos que yo persevero o le ponga esfuerzo en eso, unless I lay hold of it, a menos que yo tome eso, unless I keep pressing on. a menos que yo persevere en eso. Many people will sit there and say, well, if it's the will of God, it'll just happen. I'll wait on God. Mucha gente dice, bueno, si es la voluntad de Dios va a suceder de alguna manera. Paul said, I'm going to press. Pablo dice, no, yo voy a perseverar. I'm going to press into the will of God for my life. Yo voy a esforzarme en hacer la voluntad de I'm going to Dios. be exerting effort. Voy a poner mucho esfuerzo en hacerlo. Now, there are times we wait on God.
Hay muchas veces en las que esperamos de Dios, But unfortunately, most of the time, He's waiting on us. pero desafortunadamente la mayoría del tiempo es Dios que está esperando por nosotros. Why do you think the scripture says that God's eyes go to and fro in the earth? ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios dice que sus ojos están puestos sobre la tierra, Looking for someone that is loyal to Him, buscando a alguien que sea leal a Él, so that He can show Himself strong? para que Él pueda mostrarse, revelarse fuerte? They're not waiting on God. God is waiting on them. Entonces no están esperando ellos en Dios, Dios está esperando por estas personas. God has a purpose for your life, Dios tiene un propósito para tu vida and you're going to have to fight for it. y vas a tener que luchar por ello. You need to get aggressive again. Necesitas que ser agresivo con esto. You need to refuse to allow the devil to keep you stopped. Necesitas rehusar y ponerte en una posición de contraatacar al diablo que está tratando de detenerte. You need to refuse to allow the devil to get you into depression because things haven't gone right. Tienes que rehusar a dejar que el enemigo te haga caer en depresión. You need to refuse to allow the devil to control you with money. Tienes que rehusarte a que Satanás trate de controlarte con el dinero. Well, I don't have enough money. No tengo mucho dinero. Fine, what can you do? Bueno, encuentra qué puedes hacer tú. What can you do till the money shows up? ¿Qué puedes hacer para que ese dinero aparezca? Press in. Esfuérzate. Well, Lord, I'm just waiting on the money. Oh, Señor, y estoy esperando por ese dinero. What can you do right now? Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer ahora mismo por eso? It doesn't cost any money for me to sit down with someone and disciple them. No me cuesta nada de dinero para mí sentarme y discipular a alguien. I don't need money for that. No necesito dinero para eso. I don't need money to pour myself into an individual. No necesito dinero para derramar mi vida sobre alguien. I don't need money to pray. No necesito dinero para orar. I don't need money to spend time with God. No necesito dinero para pasar tiempo con Dios. I don't need money to read my Bible. No necesito dinero para leer mi Biblia. How much more time do I have? ¿Jaco? Jaco, how much? No. How much time in this session? 10 minutes. Okay. I know difficult things have happened. Yo sé que pasamos por situaciones difíciles. I know people have faced setbacks. Yo sé que hay gente que de repente los ataca incluso. I know that the forces of darkness pressed against you. Yo sé que las fuerzas de la oscuridad muchas veces nos atacan. And you wonder, why was all this happening? Y tú te preguntas, ¿por qué está pasando todo esto? Some of you even accepted that it was God. Muchos de ustedes han aceptado el hecho de que sea Dios. You need to go back, Tienes que regresar un momento, get before the Lord, ve delante del Señor and stir yourself up. y enciéndete una vez más. Get aggressive again. Ponte agresivo otra vez. Yield to the fire of God on the inside of you. Sométete al fuego de Dios que está en tu interior. Yeah, but you don't understand how many times I've failed. Sí, pero tú no entiendes, pastor, cuántas veces me he equivocado. Our greatest heroes faced failure. Nuestros grandes héroes de la fe también fallaron. Joseph went from being a rich kid to being a slave. José, por ejemplo, pasó de ser un muchacho rico a ser un esclavo. He went from being a slave to being a prisoner. Después de ser esclavo pasó a ser prisionero. But he didn't give up on God. Pero él no se rindió y no se apartó de Dios. David went from being a shepherd boy David pasó de ser un pastor to a giant killer a ser un asesino de gigantes. to a fugitive Después pasó a ser un fugitivo. while he had the anointing to be king. Mientras él tenía esta unción para ser rey. He knew he had a call.
Él sabía que tenía un llamado. He knew he was anointed king. Él sabía que había sido ungido para ser rey. But he was living in a cave with a bunch of rejects. Pero estaba viviendo en una cueva con todos estos despreciados. He faced setbacks. Así que él enfrentó esos problemas. When Jesus shows up, Cuando Jesús apareció, all of the people that should have known him, todos aquellos que deberían haberlo conocido bien, all the people that knew the words that he had given to them, todos aquellos que lo conocían aún de pequeño y las palabras que él decía, all the people that worked for him in ministry, incluso toda la gente que trabajó para él en el ministerio, nearly 100% rejected him. probablemente el 100% de todos ellos lo rechazaron. Nearly every service, Probablemente en cada servicio que él tenía. the preachers would show up, Los predicadores se presentan not to receive, no para recibir, but to attack him, sino para atacarlo, to try to trick him, para tratar de tender una trampa, to try to catch him in something. para tratar de atraparlo con algo que diga. And they were plotting his death. Y están planeando su muerte. These are our heroes. Estos son nuestros héroes. And look at the challenges they faced. Y mira, date cuenta de los desafíos que ellos tuvieron que pasar. But they wouldn't let loose of their call. Pero eso no hizo que ellos perdieran They la wouldn't let loose of vista, their purpose. la vista de su llamado, de su propósito. And they kept moving forward. Y ellos siguieron avanzando. No matter how many times they were attacked. No importa cuántas veces los atacaran. No matter how many times they were rejected. No importa cuántas veces los rechazaran. Because they understood God had called them. Porque ellos entendieron que Dios los llamó. That it mattered that they lived. Que de verdad importaba que ellos vivieran. And even when it was completely contrary to what God had said. Incluso cuando nuestra vida sea contrario a lo que Dios está diciendo. They chose to believe anyway. Ellos le eligieron seguir creyendo. Because they knew Porque ellos sabían before the foundations of the world, que antes de la fundación del mundo, God saw me. Dios me vio. He gave me a calling. Él me dio un llamado. And He appointed me for His purpose. Y Él me ha llamado por este propósito. And He planned my days. Y Él planificó mis días. And I'm going to fulfill that Y plan. yo voy a cumplir ese plan. You were called for a purpose. Eres llamado por un propósito. Now, when we come back, I'm going to talk about again how the purpose isn't automatic. Vamos a hablar cuando regresemos después de este pequeño break acerca de cómo es que este propósito se cumple en nuestras vidas. And I'm going to share with you something honestly, when I saw it, it really bothered me. Y voy a compartirte algo que cuando yo lo vi me molestó, para serte sincero. But it also changed my life. Pero también cambió mi vida por completo. But I do want to say this about callings, Pero quiero mencionarte esto acerca del llamado. and then we'll take a break. Y vamos a tomar un descanso. Go with me to Exodus 31, 1 through 11. Vamos a Éxodo 31. Are y'all getting something out of this? ¿Están recibiendo algo esta mañana? Hallelujah. Exodus 31, 1 through 11. Éxodo 31, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Habló Jehová a Actually, just Moisés. read through verse 6. Vamos a leer hasta el 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Now, this is important for you as leaders to minister to your people. Ahora, esto es importante para aquellos que somos ministros, para que tú puedas decirles a la gente. And if you're not the pastor, this is important for you to understand. Y si tú de repente estás del otro lado, no eres el pastor, pero es importante que entiendas también esto. God has just explained that the Holy Spirit is not just there for preaching.
Dios acaba de mostrar aquí que el Espíritu Santo no está aquí en este lugar, en esta tierra, solamente para predicar. It says that he filled them with the Spirit of God. Dice aquí que fue lleno del Espíritu de Dios, He gave them wisdom and understanding. le dio sabiduría y entendimiento, He gave them gifts. le dio dones. For preaching? ¿Para predicar? No. No, For building stuff. para construir cosas, For Adobe bricks. para hacer estos ladrillos, For whatever it is para lo que sea que that fuese, God has called you to do. que Dios te ha llamado a hacer. The Spirit of God is present in you. El Espíritu de Dios está presente allí contigo. And that is your calling and your purpose. Y ese es tu llamado y tu propósito. It was their calling and their purpose to build these things. Fue su llamado y propósito construir estas cosas que se It mencionan. was their calling and their purpose to make these things. Fue su llamado y propósito el construir estas cosas. It wasn't preaching. No fue It predicar, wasn't teaching the word. no fue enseñar la It palabra, was making things, fue hacer cosas, building things. construir cosas. These callings are not just for the preachers. Estos llamados no son solo para los The predicadores. Spirit of God is present for everything that exists in the earth. El Espíritu de Dios está presente para todo aquello que existe en esta tierra. The Spirit of God is the best plumber. El Espíritu de Dios es el mejor gasfitero. The Spirit of God is the best carpenter. El Espíritu de Dios es el mejor carpintero. He's the best driver, Es el mejor conductor. the best psychologist, El mejor the psicólogo. best teacher, El mejor the maestro. best lawyer. El mejor abogado. He has wisdom available for all Y Él callings, tiene sabiduría disponible para todos esos llamados. not just for the preachers. No solo para los There's predicadores. an empowerment for God for whatever you've been called to do. Dios quiere llenarte de poder para todo aquello que tú tienes que hacer. And we can press in and lay hold of that. Y podemos avanzar y esforzarnos en We hacer can esto be y the tomarlo. best in our field Y lo que podemos hacer es llenarnos de esto. because we don't do it in natural ability. Y la verdad es que no lo hacemos en una habilidad natural. We don't do it in natural wisdom. No lo hacemos en una sabiduría natural. We are not limited just by education. No estamos limitados solo por nuestra educación. We have the wisdom of God Himself, Tenemos la sabiduría de Dios mismo, who knows how to do everything que sabe cómo hacer todo and knows how to do it perfectly y sabe cómo hacerlo a la perfección. and needs His men and women to step up Y Él necesita que hombres y mujeres de Dios and shine in the marketplace. se levanten y brillen, por ejemplo, en los mercados. Where did you learn to plumb like this? ¿Dónde aprendiste a ser un plomero de esa categoría? It is a gift from God. Es un don de Dios. Where did you learn to build like this? ¿Dónde aprendiste a construir de esa manera? It is a gift from Es Jesus. un don de Dios. Where did you learn to be a lawyer like this? ¿Dónde aprendiste a ser un buen abogado como eres? From my advocate, my lawyer, De mi abogado, my Lord Jesus el Christ. Señor Jesús. Everybody has a calling. Todos tenemos un llamado. Everybody has a purpose. Todos tenemos un propósito. And we have to press in to lay hold of it. Y tenemos que esforzarnos y aferrarnos de eso. Amen? Amén. All right, let's take a break. Vamos a tomar un descanso entonces ahora. Hallelujah. Aleluya.